Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, por acá Citizen Tech, espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, hoy les voy a hablar sobre una nueva actualización del roadmap y también su influencia hacia el parche 1.0 de Star Citizen, algo que genera mucho hype, sin dudas, pero también al mismo tiempo, bueno, algún tipo de incertidumbre. Pero no demoremos más y arranquemos. Dale, vamos. Bueno, días atrás obtuvimos una nueva actualización del roadmap, la cual podría decirse no obtuvo grandes sorpresas, pero no deja de ser positiva de cara a lo que viene en el parche 3.23. Recordemos que dicho parche en principio traería un camión de novedades, sí, muchísimas cositas que van a aportar cosas interesantes al universo persistente de Star Citizen. Lógicamente que muchas de ellas podrían tener algún retraso y no verlas en la primera versión del parche 3.23, lo cual bueno, no está mal, ya que llegarían quizás en un 3.23.1, ¿por qué no? Ojo, esto es una especulación propia, basada obviamente en la experiencia que vivimos tras la salida de cada parche en los últimos tiempos. Hoy con Escuadrón 42 terminado y en fase de pulido, la cantidad de recursos que se han destinado al universo persistente, bueno, es mayor, por lo que todo parece a simple vista acelerarse un poco más. A veces intento imaginar qué hubiera sido de Star Citizen sin Escuadrón 42. Me refiero a la velocidad del desarrollo y cuando lo hago, bueno, me genera cierto hate hacia esa campaña single player. Pero bueno, es cosa del pasado y ahora hay que mirar al futuro para ver todo lo que viene, todo lo que puede pasar con mucho hype, pero como te dije al principio del video, también con ciertas dudas que se van presentando. Primero mira, déjame contarte lo que nos está dejando una nueva actualización del roadmap. En primer término tenemos la recuperación de objetos únicos. Estas pequeñas tiendas es el lugar donde vas a poder recuperar esos objetos de suscriptores que por ejemplo compras en la tienda web. Bueno, esto tendrá un pequeño retraso, dado que requiere de algún trabajo extra para sacarle todo el jugo posible a dicha característica, pero aún así las tiendas de artículos van a seguir programadas para el parche 3.23. En dichas tiendas, bueno, obviamente vas a poder recuperar y almacenar diferentes ítems de FPS en las diversas locaciones del verso. Por su parte, el nuevo personalizador de personajes alcanzó el estado de comprometido para ser entregado también en ese parche, al igual que la tarjeta de reputación y hostilidad. Con esta última, la reputación de los jugadores podrá afectar su posición a largo plazo con diversas organizaciones en el universo persistente. Me refiero a organizaciones como Houston Dynamic o bueno, todas esas que encontrás hoy en día en el juego. Con esto los NPCs pertenecientes a ciertas facciones van a reaccionar de manera diferente según la reputación que tengan contigo. Según nos dicen, ser aliado va a tener sus beneficios como umbrales de fuego amigo más generosos y proporcionar ayuda médica, que ojo, entiendo por ayuda médica el poder asistir a locaciones de estas facciones para así curarte. Vale aclararlo porque bueno, habrá quien piense que esta asistencia médica quizás tiene que ver con que llegará un NPC en una nave y te va a curar. No, de momento eso no. Por su parte, ser un enemigo va a significar un umbral de fuego amigo más estricto. Las organizaciones legales no van a atacar simplemente ni bien te vean y cuando estén en una zona monitoreada, mientras que las facciones ilegales sí te van a atacar ni bien te vean sin importarles absolutamente nada. Esto te va a permitir convertirte en aliado de facciones criminales. Bueno, creo que esto habrá que ver cómo funciona, qué tan amplio será el espectro o el alcance de este sistema, como también qué tan eficaz, pero sobre todo, qué tan activa se encuentra la IA, que como sabemos en este momento, bueno, no es lo mejor de Star Citizen. También está lista para ser entregada en el parche 3.23 la llamada retícula dinámica. Esta es una función que tienen los cascos y va a permitir la adquisición de objetivos de una forma más rápida en situaciones de combate a corta distancia.
Por último, han añadido la tarjeta correspondiente al Anvil Hornet F7C MK2, que hace referencia a su construcción, equilibrio e implementación. De esta nave te voy a estar hablando en los próximos días. Otra más que, genera cierta controversia en base al desequilibrio que provoca con la gran cantidad de armamento que le han colocado, entre otros aspectos. Como vemos, despacio pero sin pausa, todo parece mostrar que el parche 3.23 empieza a tomar color y pronto estará siendo testeado ampliamente por más jugadores, dado que de momento solo lo pueden hacer aquellos jugadores que se encuentran en el grupo de Bocatis. Ahora bien, con todo esto dicho, muchas de estas características son parte del viaje hacia Star Citizen 1.0. Aún no recibimos actualizaciones en el tracker, que realmente parece estar muerto desde hace un tiempo. Por ello surgió una aclaración por parte de la gente de CIG, donde han comentado que están evaluando el camino a seguir a partir de ahora para alcanzar la versión 1.0. Me refiero a las características necesarias, tecnologías venideras y contenido por sumar para que dicha versión se termine transformando en una beta. Aunque no sé si decir beta a esta altura suena bien o mal, quizás después de tantos años sería lo lógico, pero también cuando nos encontramos con la actualidad del juego, lo que tenemos, lo que podemos hacer o ciertas limitaciones, la palabra beta aún podría quedarle grande al juego. Cuando se menciona 1.0 imaginamos Star Citizen con al menos 4 o 5 sistemas planetarios, ya sea Stanton, Odin, Nyx, Pyro o Magnus, aunque personalmente me encantaría ver Terra, pero ese es otro tema. También esa beta debería incluir algunas características de las cuales hoy carece Star Citizen. En la actualidad, Star Citizen carece de mecánicas fundamentales como el hackeo, la ciencia, la exploración, el transporte de pasajeros, además de todo lo relacionado con los clanes y las organizaciones que aún no se ha implementado. Si bien es cierto que tenemos otras mecánicas como el salvage, el comercio, la medicina o los cazarrecompensas, entre otras, aún se encuentran en una fase temprana del desarrollo y tienen un largo camino por recorrer hasta completar su bucle de juego. La única mecánica que se encuentra bastante avanzada, diría, y ha sido implementada y trabajada desde aproximadamente el 2018 es la minería. También hasta el día de la fecha carecemos de características claves como la construcción de bases y creación de objetos. Además, se requiere seriamente de una economía dinámica que le otorgue vida al universo persistente de Star Citizen. Sabemos que en juegos similares, como podría ser Elite Dangerous, la economía es un pilar fundamental del que no se puede prescindir. Durante el tiempo que estuve jugando Elite Dangerous, disfruté mucho de su sistema económico y cómo afectaba a todo su entorno de una manera muy buena. Me gustaría ver algo similar en Star Citizen, donde la economía esté profundamente integrada y tenga un impacto significativo en el juego. También imagino que para la versión 1.0 de Star Citizen debería haber un funcionamiento mínimo de NPCs asistiendo a los jugadores, así como también la automatización de torretas, algo que cualquier juego hoy en día similar a Star Citizen tiene actualmente. Estas características son fundamentales para una experiencia de juego completa y satisfactoria. Además, sería esencial poder contar con la versión Gold estándar para las más de 200 naves y vehículos que Star Citizen tiene actualmente, así como un sistema de física avanzado para los cascos de las naves. Realmente son muchas las características que se necesitan para tener una beta medianamente completa en cuanto a funcionalidades se refiere. No todas necesariamente en un nivel de calidad máximo, me refiero a un tier 3, sino al menos en un nivel mínimo aceptable como podría ser un tier 1. Todo esto no quiere decir que Star Citizen sea malo o bueno en su estado actual. Quizás en los próximos días veamos un seguimiento, hablo del tracker, con todas estas características planeadas o incluso más. Ya que cuando se habla de Star Citizen 1.0 se hace en un plazo no tan corto
sino que más se hace referencia a quizás 4 o 5 años adelante en el tiempo. Este tiempo daría lugar a poder trabajar en muchas de las características mencionadas anteriormente y así completar varios bucles de juego que hoy se muestran casi nulos. Cuando menciono una cantidad determinada de tiempo es una intuición personal y no hay nada de información oficial al respecto. A veces es comprensible que haya cierta inquietud, podría decirse, por la posible simplificación de algunos aspectos del juego en aras de agilizar los tiempos de desarrollo. Sin embargo, creo que es importante mantener, una perspectiva equilibrada y confiar en la visión de los desarrolladores. Si bien es cierto que se han tomado algunas decisiones para hacer el juego más accesible y práctico, digamos, simplificar un poco todo, no creo que esto implique necesariamente una renuncia a lo que es la profundidad y complejidad que se ha prometido a lo largo del tiempo. A veces esas simplificaciones pueden ser necesarias para desbloquear el progreso y no estancarse en detalles que pueden abordarse más adelante. También habrá quien piense que puedan existir ciertas presiones para sentirse en la obligación de entregar un producto medianamente jugable. Quizás creo que este puede ser un factor a considerar, ¿por qué no? Pero no debería ser la fuerza motriz detrás de las decisiones de desarrollo. Si algo ha demostrado la comunidad en general de Star Citizen es ser increíblemente paciente y comprensiva con la visión a largo plazo del proyecto. Es más probable que las decisiones se tomen en función de priorizar las mecánicas y sistemas más fundamentales primero, dejando aspectos más especializados para interacciones posteriores, lo cual permitiría así liberar una versión 1.0 sólida y jugable sin comprometer la profundidad eventual que se ha prometido, como te dije anteriormente. Hay otros jugadores que no son tan positivos y creen que Star Citizen 1.0 está destinado a captar nuevos jugadores y de esta forma mejorar los ingresos que, dicho sea de paso, en este 2024 no están siendo del todo positivos. De una u otra forma el camino hacia ese 1.0 en este momento nadie puede aseverar cómo será. Queda mucho camino por recorrer, muchas incógnitas por develar y mucha agua por correr en este río llamado Star Citizen. Las esperanzas siempre se mantienen intactas y personalmente creo que desde que Escuadrón 42 derivó sus recursos al universo persistente todo ha ido viento en popa. Siempre creí, y lo dije varias veces, que esa campaña de un solo jugador era el ancla que detenía a Star Citizen. Hay que tener en cuenta que el universo persistente representa el verdadero corazón palpitante de Star Citizen, un vasto lienzo donde millones de jugadores podrán forjar sus propias historias. Aunque Escuadrón 42 seguramente será una experiencia cinematográfica realmente muy buena, el verdadero potencial reside en el multijugador masivo y la construcción colaborativa de un universo virtual sin precedentes, como será en el futuro Star Citizen. El parche 3.23 se perfila como un hito trascendental, colmado de contenido sustancial e implementaciones tecnológicas cruciales, como hemos visto por ejemplo en el último Inside de Star Citizen. Cada actualización nos acerca un paso más al sueño compartido del Star Citizen 1.0 y si bien es difícil estimar cuánto tiempo falta, lo más emocionante es el viaje mismo y ver cómo se va materializando toda esta visión que es súper ambiciosa. El camino por delante puede ser sinuoso, es verdad, pero la pasión y la determinación de los desarrolladores, sumado obviamente a la comunidad, augura, creo, un futuro brillante para Star Citizen, así que mantengamos la esperanza viva y disfrutemos de cada paso que vamos dando en este viaje hacia esta epopeya espacial que no tiene igual. Ahora, luego de todo esto, es tu turno de decirme qué impresiones te ha dejado el roadmap. ¿Qué te genera Star Citizen 1.0? ¿Qué visión tenés de cara al futuro? ¿Cuánto tiempo estimás de aquí al 1.0? ¿Crees que será una versión con todas las mecánicas completas o algo parcial, quizás con algunos faltantes? Dale, déjame ahí tu comentario, que es un aporte del cual todos nos enriquecemos. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. Obviamente también podés compartirlo, ¿por qué no? Y si aún no te suscribiste, dale, ¿qué esperás?
siempre vas a estar a tiempo de sumarte a esta familia. Hasta acá llegamos hoy, es tiempo de partir, no sin antes, como en cada video, desearles a todos una muy pero muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.